Este es un reconocimiento que le preparamos a Alfredo del año 2012, la edición número 18 del Festival del país, por estaba San Lorenzo, a la juventud de San Lorenzo, ni YouTube ni Twitch. Hay veamos y postimerante, como generante, postimerante, pobre, de gente que de Japón, Aventura, a Guillermo Tentemón, que es la mayor festival del país, a Peina, Guadalupe, lo japonés, 25 ediciones. Entonces, mi apreciado querido Alfredo Vázquez, este homenaje hoy en diciembre. Miguel Ángel Rodríguez ya conoció el homenaje después para María de 1989 con Emilio Vázquez. A Mango le perseguido, viajó con mi presidencia de la República. Ahí General Rodríguez, Chaco, Paraguay, pero no te ponen el celular, estamos hablando de 1990. Averiguar la boca sobre la hora que mujer. De las 10, me mandó de las 10 de la noche más o menos para los homenajes allí. Lo hago de qué tipo. Ignacio Carnero Veima por entregarme este premio, por haber hecho algo que me gusta. Lo presenté ahí para recibirlo con ya de Caracú, atendido al lenguaje de cultura guaraní, dice el joven hoy en día, para poco me enteré, estaba Iponaba, iba, Coapeco, Baila Ipona, Caro Utor Kiliana o Indi, porque ahora los hijos Coape, los últimos tiempos de su vida, acá, como uno, pero ahora la tortilla entonces ya Coape era como palomita, y él ya no tenía que comer esas cosas, y tenía su habitación, su oficina, y bueno, son cosas lindas que pasamos acá en el Ateneo hace años. Y ahora hoy también, ya estando en casa, hago el escuela y recuerdo que hizo sombrero Panamá, hoy ya voy a ver por acá, en los últimos tiempos. Y ahí Anita era chiquita, él falleció en el 2003 y Anita nació en el 98, tenía 4 o 5 años. Y le hizo una poesía a Anita, que alguien está musicalizando ahora. Para Anita, ahora ya no soy esa nenita. Ahora tampoco. Es dueña de la es dueña, ya a quien le hizo la poesía a la boca. Y también, desde aquí yo sé que no fue tan fácil, eso es negativo, no fue tan fácil para el Ateneo o que pasó, eso ya era exacto, que pasó, peña niñez. Se ningún producto de la educación que me agarró todavía ya en la escuela 14 de julio, la no implementación de la enseñanza del guaraní. Añeñé yo para pero mamá, hoy mismo ayudaste. Ahora en Pompeo, que había hecho la obra de Minte, o yo voy a diario, la tribuna todos los días. Acá en el enano, porque es guaraní. Así leemos, pero primer grado mía de la guaraní, pero veí la de veía, entonces habitar a Pérez. Agradecer ese ciclo porque la educación, recuerden comida, a la niña en la ya que el Juan. Hay una serpe, pero allí primero le acá o sea, porque Emiliano nace a veces, Guanapare, a veces o hacerse, no sé, a ver, usted ya debe quedar allá,
tierra, pero Peña Sebastiana Rupi. Royu, teatro municipal, pero es el comisario de Valle del Oriente, mía. Algo perdido, mía. Hace más tu mamá, para que se vaya a lugar donde parece y ver la población. Hay 4 cuadras pesas. Oye, esta manzana de la gente no llevó a la entrada. Me han algunos y me han tocado el comisario de Valle del Oriente, Mario de Gimora unía obra, Rogelio Silvero. Bueno. Pero que viene a ser la Cuentereí, con Díaz Sebastiana Ojoma Sujeví. 35 años en el Festival del Permanente. Ahí hubo una jornada desde el 82, ya comenzamos 2 o 3 jornadas. Hubo Pepe, Coñe Perú o Pape, 35 años. Había un intercambio de festival Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Ojonta. Porque ahora está en el año 29, año de cobre, por el Mitaquí, por el Yucar, la Oretuba, coña asesina, su apipe y más parece. Ocultar que puta sobre él. Ahora, dice un tiempo que conecté porque primero la OBS era ánimo y fuerza, porque no es fácil vaina. Entonces, un pedazo de Terubí, la joga abierto, una delegación extranjera o de Catuya de joga, pero joga de tipo de Brasil, viene el micro de Mateo, o que parte joga, pues me da un tipo somari, cuya en la escuela. Entonces, un peisa, ni con ella, por ahí en el barco. Hago un extraí porque, como me tengo que ir a un mercado, Caracú a Pepe, no se les ayudó porque Rudy Torres siempre decía a mí vienen de saber de Caracú, no venían de identidad, de idioma guaraní, venían de pura fe, venían de Picú. Entonces, para eso no veníamos ahí. O Itapúa, Chore, San Pedro, Paraguay, Guadalupe, Mongolia, Pilar, no se mandó a Abraham. Pedro Juan, de la ciudad Nacalio, Itapúa, me perdió que Itapúa es una María Auxiliadora, y bueno, y me van a disculpar si no recuerdo a todas, pero Valle se mandó más o menos, porque hay cuadras para rento, están corriendo era muy bueno. Atendemos día por el COVID especial atención porque la mujer Virgilio Silvero. Oye, pero no, yo 30 años también no veo. 25 años como el festival integrado, el festival de Coneja, escuela correcteña en el canto. Usted puede echar los valores, o yo quiero competir, yo competencia, yo creo que yo ganaba, yo el micrófono de alguno, porque ahora no eso ya era un logro para mí. Entonces, también mi abrazo para Virgilio, pero yo no puedo vivir la historia. Ahora era la festival, venimos de Corea, venimos, vivienda y poco de festival del país. Allí va, Virgilio. Bueno, o ganar de Catupirí, pero la grupo de danza mía no perder porque o llama la danza, Virgilio la danza y lo quiere subir. Y bueno, entonces, muchas gracias. Y más todavía muy contento por recibir entre 2 grandes también. Carlos Martínez, un comunicador. No sé si ustedes están ahora escuchándole, pero trabaja no sé cómo las 24 horas en Radio Monumental ahora mismo, de madrugada, en cualquier horario, con cultura popular paraguaya. Apego ahí el paisajista del folclore. 30 años estuvo en el Festival de Guaraní como mínimo. Y fue fundador de varios festivales. Villa Florida, La Semandugada, del Trompero, no hay que usted ya no me gusta llamar la UPE, el Festival del Trompero y cuatro. La UPE otro de los festivales de la madera,
4 o 5 festivales que él inició. El festival de Mañana se va a hoy a poner precisas presentaciones. Cada presentador del festival. Porque cuando yo llegué un poco como aire. Porque la presentadora del festival es el Yupi a presentar al artista. A Ojo, Puma, a P, Sabrando y Bache, y con sonido, que yo me iba a decir, Oñeneo, Pepe, vean que es San Tomé. Inclusive publicidad, porque colores un poco imagina, pero la San Tomé, la coordinadora de comida, después que los mongalón y el quitachaquero, la platanía que además entró a la cantina, licenciado Luis Díaz. Si uno lo dice, a la cliente número 1, como agente, no como agente. Los güeyes entonces lo presentaba y ahora representamos al grupo Juglar y Bahía. Pero no se olviden a comprar leche, queso del campo, pancha, carnetia. Pero vamos a meter la cantina de los. Cara Enrique Santos. La Herrera y un pues dejaré por ahí la mujer, se preocupé y dijera, particularmente. Bueno, señoras y señores, muchas gracias y agradecer a mi familia. A mi señora, que ustedes se imaginan, me aguantó 35 años de festival, que es una organización en su momento a lo mejor el más grande del país, con 60 festivales competitivos en toda la República, en la Argentina, en Buenos Aires, con pre-festivales otra vez en La Plata, en diferentes ciudades como los paraguayos, en Washington, Estados Unidos, o Nueva York y Japón, gracias a la Fundación Adoptiva Rosa. Nosotros tenemos en el Japón hoy 7 artistas ganadores del trofeo Tasho, otro rescate del festival. A mi abuelo Marcial Guerrero ganó en el 85, tiene 600 alumnos enseñando arpa en 3 ciudades. Hasta ahí me cobrará 10%, 60 arpas en el cobrará. O artesanos, artistas. Entonces, al pueblo del Japón, son nacientes, aprovechando eso, y ahí pareja Enrique Carrera, oye, la ganadora del pre-Japón, Guaramari. Oye, Guaramari, cuando ganamos docente, profesor de arte de Camaya Escuela también. La directora japonesa ganador del trofeo internacional Felipe Pérez Cardoso. Un perro que tema porque y punta prepara petico. Todo grabado y no grabado porque Tuisha festival del país entregado a hacer. Era un momento muy difícil. Nightmare me agarró un nubarrón. Hubiese llegado a la Rusia, entonces ni castigo. Gracias, Virgilio. Muchas gracias.